ahondar sobre este tema, nos acompañan ya acá en la mesa de la revista Pamela Jiménez, investigadora del Estado de la Nación y del Centro Centroamericano de Población, y el economista Francisco Solano. Gracias por acompañarnos a ambos. Y me gustaría empezar tal vez con Pamela para que, justamente retomando el comunicado que manda la Universidad de Costa Rica, donde presentan por un lado un panorama que parece gris, dice que al 2045 la mayoría de la población tendrá más de 60 años, pero dice al final de ese párrafo, hecho que puede ser una oportunidad. ¿Por qué? Buenos días. Muy buenos días. Bueno, Costa Rica tiene varias décadas de estar enfrentando un proceso de envejecimiento poblacional, un proceso de cambio demográfico en el que la pirámide poblacional, que siempre habíamos recordado con una base ancha, en que la población de niños y jóvenes representaba la mayor parte de la población del país. Actualmente sabemos que la población adulta mayor está creciendo su tamaño. Esto significa desafíos, pero también significa una oportunidad. ¿Cuál es una de esas oportunidades? Eso se llama el segundo bono demográfico, que consiste en la acumulación de capital, porque esta población adulta mayor, conforme va acercándose a la edad de retiro, comienza a acumular capital, ahorros, propiedades, y entonces si el país logra canalizar este capital de la forma más eficiente, tiene el potencial de realizar mejoras en productividad. Bueno, también a propósito de este tema, Francisco Solano, bueno, ¿cómo, dependiendo de estos datos, viendo estos datos, cómo se plantea el futuro cercano para Costa Rica? Habla ella de la posibilidad de que el país, tomando las medidas necesarias, podemos enfrentar de manera exitosa esta, pero lo estamos haciendo. Buenos días. Bueno, ese es el problema, tal vez, leyendo un poco lo que ellos presentaban el martes pasado, si no me equivoco, Pamela y otros investigadores. Yo creo que uno de los problemas grandes que tenemos es el actual modelo de desarrollo económico que estamos siguiendo. Es un modelo que en este momento no nos está permitiendo una distribución equitativa. Vemos en las cifras económicas, especialmente de desarrollo social, que hay una acumulación extrema por algunos sectores actualmente que no permitirían gozar de ese bono. Básicamente, lo que estamos viendo, por ejemplo, un pequeño ejemplo es el endeudamiento que están teniendo estas generaciones, que vendría a hipotecar ese brillante futuro que queremos. Entonces, aquí hay que plantearse algo muy serio, que es cuál va a ser el modelo de desarrollo que Costa Rica va a seguir para el 2050. Si no hacemos los cambios en este momento, vamos a tener una Costa Rica muy pobre, porque tal vez estamos envejeciéndonos demasiado rápido y estamos enfrentando que hay tasas de fertilidad cada vez menores y menores, y eso va a acelerar ese proceso de envejecimiento, lo cual entonces ya no sería tan brillante como dije hace un momento, ¿verdad? Don Francisco y doña Pamela, dentro del estudio se habla de la afectación que se puede dar en las transferencias públicas, porque tal vez agregándole a esto, el año anterior vimos como la Caja Costarricense de Seguro Social dice, ya no tenemos población que cotice, tenemos que aumentar un 1% del régimen de invalidez, vejez y muerte. Lo vemos en este año. ¿Qué podríamos visualizar en esas transferencias públicas en los próximos años? Bueno, creo que hay un tema fundamental y es la equidad generacional que existe en este país. Costa Rica tiene un pacto implícito que significa que las generaciones que están trabajando actualmente se supone que financian las pensiones de las personas que están retiradas. Sin embargo, sabemos que la situación económica del país no es la más favorable, las tasas de desempleo son muy altas y las personas jóvenes y los millennials enfrentan condiciones muy adversas en el mercado laboral, que en muchas ocasiones se incorporan al mercado laboral en el sector informal, y eso significa que no están pagando seguridad social, impuestos, cargas sociales, y esto genera una ruptura en este esquema de financiamiento. Pero hay que separar dos cosas. Uno son los retos que plantea el cambio demográfico. Sabemos que por cambio demográfico la situación de pensiones está en una situación negativa, en que significan que desde hace varias décadas la población que aporta al sistema de pensiones crece más lenta que la población que demanda pensiones. Igual ocurre con salud, que más recientemente la población que demanda servicios en salud está creciendo más rápido que la que financia ese esquema.
Esos son retos demográficos. Los otros retos son lo que estamos haciendo en la institucionalidad, porque no le podemos echar la culpa a la demografía de todo lo que sucede en el país, y eso es muy importante. Pero además hay otro tema. La demografía, el cambio demográfico es previsible. Sabemos qué es lo que va a pasar en las próximas décadas. Entonces significa que podemos tomar las acciones para atenuar los efectos negativos de este proceso de envejecimiento. Justamente Pamela y Esteban, Francisco, perdón, ¿cuáles son los retos, no cuáles son los retos, cuáles son las acciones puntuales que tenemos que hacer para enfrentar esto de manera exitosa? Ya conocemos los retos y sabemos qué puede pasar si no tomamos las acciones adecuadas. ¿Qué tenemos que hacer para evitar que ocurra? Bueno, en materia de salud y pensiones, efectivamente hay que discutir solo por efecto demográfico que ya hay retos en los beneficios y en el sistema de financiamiento. En algunos países, por ejemplo, se realizan reformas pequeñas que no tengan un impacto muy drástico para las personas que ya se van a pensionar o las que están recibiendo servicios de salud, pero constantes, o sea que cada año, por ejemplo, se realiza algún cambio pequeño que no vaya a afectar de forma drástica a la población, pero que en el largo plazo va a significar una mayor sostenibilidad del sistema. Y luego hay otro tipo de discusiones que se tienen que hacer, por ejemplo, en materia de mercado laboral es fundamental generar mejores oportunidades para los jóvenes, que se logren incorporar al sector formal y que además se mantenga esta equidad generacional en que los jóvenes que estén cotizando actualmente les vayamos a poder garantizar una pensión. Don Francisco, yo voy a agregar un poco a la consulta que hacía mi compañero César. Más impuestos, más pago en pensiones, es a lo que se tendrían que enfrentar las poblaciones más jóvenes en este momento para poder acceder a dineros o pensiones en los próximos años. Vea, el problema es que aquí en Costa Rica no estamos hablando del principal problema. Con el último paquete fiscal vimos ese problema. La clase política no lo quiere enfrentar, que es un problema de generación de empleo. Pamela lo dice muy bien. ¿Qué hace el país? El país sigue cargando más de impuestos a una población que cada vez está más empobrecida. Ahora que empiece el paquete a funcionar, nos vamos a dar cuenta de los efectos verdaderos que va a producir eso. Tal vez el país ha tenido un impasse ahora positivo con la reducción o, las decisiones de las diferentes autoridades de bancos centrales en los países de no aumentar las tasas de interés. Y esto ha suavizado un poco el problema de la deuda, pero no hemos resuelto el problema. Y el problema es que Costa Rica no está generando esas fuentes de empleo que está necesitando para generar esos recursos y poder tener los fondos suficientes de pensión en un futuro. Si vemos el sector informal en este país está creciendo alarmantemente. La tasa de desempleo, si la veíamos realmente, yo diría que anda por un 12 o un 15%, porque si incluimos a muchas de esas personas que están en el sector informal, estaríamos realmente asustados de cuál es el nivel que este país está enfrentando. Entonces, tenemos que hacer políticas de empleo primero, porque esto tiene que ser un enfoque holístico. No podemos solo, como dice Pamela, lanzar las alarmas porque se nos está envejeciendo la población, sino qué es lo que estamos haciendo hoy para tener un verdadero futuro, ¿verdad?, que genere la productividad y aumentar la capacidad de capital humano y productividad que este país tiene que tener en los próximos años. Y de lo contrario va a ser una crisis muy fea. Y de calidad de los empleos, además, porque la gente no está ahorrando, está viviendo el crédito. Pamela. Sí, creo que hay un tema. Lo que hemos conversado en los últimos minutos ha sido sobre los retos del que finaliza el primer bono demográfico y estamos en una etapa de antibono. Pero iniciamos la nota con el tema del segundo bono demográfico, que era esta oportunidad. Y ahí las políticas son fundamentales porque el bono no significa que se va a materializar y que implica una situación de bonanza para el país. O sea, significa que si tomamos las decisiones correctas, esto puede significar una oportunidad de crecimiento y mejora en la productividad. Pero en materia del segundo bono es fundamental revisar cuáles son los incentivos que tienen las personas para ahorrar y mejorar la eficiencia del sector financiero de este país. ¿Por qué? Porque las personas actualmente, en el esquema actual, no están casi ahorrando para el retiro. Dicen, el Estado me va a mantener. Y entonces, pues sí, hay un sistema de pensiones que en gran medida sostiene a la población, pero también necesitamos mejorar los incentivos y las instituciones
para que las personas puedan ahorrar y tengan instrumentos atractivos, opciones atractivas para ahorrar para su vejez. Que las personas que tienen actualmente 25, 30, 35 años y que están trabajando, desde ya comiencen a ahorrar para cuando se vayan a retirar del mercado laboral. ¿Qué pasa en el caso de las personas con trabajo informal? Porque la semana anterior precisamente estábamos en una conferencia de la OIT y nos decían que en el país 3 de cada 4 hombres cotizan y 4 de cada 10 mujeres son las que cotizan. Entonces, hay una cantidad importante de trabajo informal dentro del país. Si los que trabajamos nos enfrentaremos a este escenario, ¿a qué escenario se tendrán que enfrentar las personas que no cotizan? Bueno, el país ya tiene algunos esquemas diseñados para personas en condición de pobreza que se van a retirar y que no han cotizado y que han trabajado en el sector informal. Tenemos las pensiones no contributivas, por ejemplo. Y pues es una política pública muy importante porque ayuda a personas que siempre estuvieron en condiciones muy vulnerables. Pero no podemos apostar en que toda la población ahora va a estar en un esquema de un régimen no contributivo, porque además, si ya el sistema no es sostenible, eso significaría todavía más limitaciones. Por eso es importante realizar mejoras para formalizar una gran parte de la población. Respecto al tema de mujeres es fundamental. La tasa de participación laboral femenina es por debajo del 50%. ¿Qué significa? Que el total de mujeres en edad de trabajar actualmente, un poco menos de la mitad, está buscando trabajo o está trabajando. Y ahí además estamos perdiendo una oportunidad que se llama el bono de género, que es la oportunidad potencial que tiene ese país de lograr mayor crecimiento económico si incorporamos a una gran parte de mujeres que podrían estar trabajando en el mercado laboral, pero no lo están haciendo. ¿Y cuál es una de las limitaciones que tienen? En gran medida, el cuidado infantil en muchas ocasiones les limita poder participar en el mercado. Este país tiene redes de cuidado, pero no tienen cobertura nacional y son solo para mujeres que están en condición de pobreza. Y si están trabajando y están en condición de pobreza antes de estar trabajando, un año después, ya están trabajando, no están en condición de pobreza, pero les llamamos vulnerables y ya no pueden tener al hijo en la red de cuidado. Voy a leer el dato que ustedes dan justamente del tema de las mujeres. Se dedican cerca de 5 horas a labores domésticas y se encargan en un 73% del cuidado infantil. Sí, efectivamente en Costa Rica la corresponsabilidad familiar es muy baja y la mayor parte del trabajo doméstico no remunerado, que es trabajo, se delega en las mujeres y eso en gran medida limita las oportunidades que ellas puedan tener en el mercado laboral. Este país tiene muchos programas de emprendimiento para mujeres, pero que tampoco resuelven el tema del cuidado y entonces muy difícilmente estas mujeres se van a poder dedicar a su negocio de forma activa y en muchas ocasiones terminan siendo negocios de subsistencia porque también tienen que trabajar en el hogar. Y además hay un tema importante, este país, la legislación costarricense, y así lo hemos planteado, delega en que sea la mujer la encargada del trabajo, la encargada del cuidado infantil. ¿Por qué? Porque hay licencias de maternidad, y eso es muy bueno, pero no hay licencias de paternidad, y por lo tanto los hombres no pueden realizar tareas de cuidado infantil en las primeras etapas de la vida del niño o de la niña, porque no hay una licencia de paternidad. Don Francisco Solano, tal vez en los últimos días hemos escuchado mucho reactivación económica, pero ¿qué puede hacer el país en una situación en la que se encuentra endeudado, con unas tasas de inflación muy altas, para reactivar esa economía, que es lo que se necesita para poder acceder a todos estos puntos? Todo el mundo habla de reactivación económica. Exactamente. Vea, el problema es, como lo dije al principio, es si usted se pone un punto usted pone en su mapa un punto equivocado, ese mapa ya no le va a representar la realidad a la que usted quiere ir. Entonces estamos usando el mapa equivocado básicamente. Como les dije e insisto, problema de empleo, reforma del sistema financiero. ¿Cómo es posible que el sistema financiero ahora esté más abocado a financiar consumo que a financiar producción? Ella lo dice muy bien. Dice que los programas, por ejemplo, de microempresa, usted llega a un programa de microempresa y le piden todas las garantías del mundo para poder operar. Eso no tiene lógica. El programa de banca de desarrollo debería estar abocado especialmente, por ejemplo, a programas especializados en género que efectivamente den acceso a crédito a las personas, pero que sea un crédito que venga con una serie de apoyos, porque el riesgo que tienen estas pymes, pues lógico, va a ser mucho mayor. Entonces necesitan una serie de apoyos por parte de las instituciones, del marco institucional,
que hagan que estas sean exitosas. Entonces el gobierno tiene que plantearse y dejar de estar preocupado solo por la parte, fiscal, y empezar a pensar en las cosas que se tienen que hacer en la parte productiva. Además, tenemos que cambiar el modelo de desarrollo. El sistema actual, basado en políticas básicamente de tipo neoliberales, está siendo evidente que no está respondiendo a las necesidades y que el modelo ya se agotó. Tuvo un momento y estuvo bien, pero ahora hay que replantearse cuáles son las nuevas políticas para los próximos 20 y 25 años. Eso significa hacer una serie de reformas en la estructura, como dije, productiva y financiera, que venga a apoyar al sector productivo de Costa Rica y que genere verdaderos sectores dinámicos que se entrelacen entre sí, porque eso es otra cosa. Tenemos dos economías, una muy proyectada a nivel internacional y otra que solo se basa en el mercado local y que es básicamente supervivencia. Una de las críticas justamente que se le hace a la política del Banco Central es que se obsesiona mucho con el tema inflacionario, dicen, y poco en el tema del empleo. Vea, es un problema de los objetivos del Banco Central. Al Banco Central se le eliminó en la reforma, creo que en 1994-95, se le eliminó un pequeño artículo que decía que tenía que preocuparse por el desarrollo. Es ilógico que una institución tan importante como es el Banco Central, que tiene peso en la parte monetaria y de tasas de interés, que no tenga un objetivo específico en el desarrollo nacional. Se convirtió en una institución financiera al servicio del sistema financiero. Y ya vemos que esto ha provocado en los últimos años, como dije al principio, todo un cambio en la estructura distributiva del país. Y ahí vemos que los ingresos y la riqueza de este país está acumulándose cada vez en menos y menos manos. Y eso tenemos que cambiarlo. Costa Rica hizo un gran esfuerzo allá en los años 40, ¿verdad? Que fue una década muy interesante, que nos permitió todo el proceso de desarrollo, por lo cual Costa Rica disfruta todavía el día de hoy de una estabilidad económica y social y política. Tenemos que volver a ese proceso. Don Francisco, le voy a poner el ejemplo de lo que está sucediendo en este momento. El gobierno pide aprobación de eurobonos, se aprueba un plan fiscal, pero vemos desempleo en Limón, un 12% de tasa en todo el país, y una empresa transnacional como es Intel anuncia despidos. Es un ejemplo estas cosas que le mencioné, lo que usted está mencionando. Vea, yo lo decía a un grupo de profesores que me preguntaban sobre estos temas, y yo les dije, vea, todo el objetivo del plan fiscal es ir al mercado internacional y cambiar deuda interna por deuda externa. Vea, primer error, porque nosotros no generamos, no tenemos la maquinita verde, de dólares verdes que puede ayudarnos a pagar ese tipo de deudas. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Hipotecando el futuro de este país. Yo le comentaba a alguien que en otros países, estaba leyendo un artículo muy interesante, que en otros países tienen el Ombudsman para las generaciones futuras. Y eso debería implementarse en Costa Rica. Yo creo que eso debería ser algo que debería salir de todo este esfuerzo de investigación que están haciendo en el Estado de la Nación y decir, bueno, ¿quién está protegiendo a las generaciones futuras? Porque todas las discusiones que se hacen son completamente cortoplacistas. Y eso es un fenómeno mundial, ¿verdad? No solo de Costa Rica. Costa Rica simplemente sigue la moda, ¿verdad? Y ese cortoplacismo es lo que nos está matando en este momento. No estamos implementando las políticas económicas que deberíamos estar haciendo en este momento. Ya tenemos que ir cerrando, tal vez un mensaje final, Pamela Jiménez. Las decisiones hay que tomarlas ya. Y una pregunta que se me queda por fuera relacionada con el tema de las mujeres, que ustedes también lo mencionaban, que no solamente son las que tienen menos oportunidades, sino que también son las que están mejor preparadas académicamente. Sí, en el informe Estado de la Nación, que fue publicado en noviembre del año pasado, hicimos un estudio sobre las condiciones que enfrentan las mujeres y encontramos que enfrentan una triple barrera en el mercado laboral, de valoración, de selección. Y esto lo que nos muestra es la importancia de, en materia de empleo, es fundamental concentrarse en la situación que están enfrentando las mujeres y revisar el tema del cuidado, que esto va más allá de las mujeres en condición de pobreza. Es importante ampliar esa cobertura. Quisiera agregar sobre el tema de reactivación, hay una parte fundamental y es la parte de trámites, que reactivación es muy fácil decirlo, es muy difícil implementarlo, pero en este país se tarda mucho
en las inversiones privadas, en la parte de trámites, eso significa un costo para las empresas. Y entonces es fundamental revisar la parte de simplificación de trámites y mejora regulatoria para poder acelerar un montón de procesos de producción que tiene este país. Perfecto. Muchísimas gracias a Pamela Jiménez, investigadora del Estado de la Nación, también de la Universidad de Costa Rica, y a Francisco Solano, economista, por ampliarnos sobre este tema. Vamos a hacer una pausa, ya volvemos.